Asociación Nacional de Empleados Fiscales a nivel regional, Doris Sandoval. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenida. Hola, buenos días, muy buenos días. ¿Me perdonas un segundo? Sí. Voy a marcar mi huella digital en mi lugar de trabajo. Perfecto. Ahora ya estoy. Ahora ya está, ya. Está bien, ¿ustedes marcan con su huella todas las mañanas? Depende de la oficina. ¿Cómo es el sistema de los empleados fiscales en el Servicio Público Regional, Doris? Mira, nosotros los dirigentes sindicales tenemos un fuero sindical que nos permite destinar una cantidad de horas a la actividad sindical, pero el resto del tiempo, o sea, ningún dirigente sindical en la región tiene dedicación exclusiva, debemos seguir cumpliendo nuestras funciones técnicas profesionales. En mi caso, yo soy funcionaria del Servicio de Evaluación Ambiental y estamos en este minuto a puertas de salir a terreno para visitar futuras instalaciones de un proyecto aquí en Punta Arenas. Así que así funciona. En este servicio tenemos huella digital. En la mayoría de los servicios ya se han ido modernizando estos sistemas, ¿cierto? Pasamos de la antigua tarjetita a esta huella digital. Doris, a ver, entremos en materia respecto del tema de la declaración tuya de las últimas horas, de los últimos días, de estar en estado de alerta respecto de posibles desvinculaciones desde el servicio público con la nueva administración a la cabeza de Sebastián Piñera, acá de Cristian Matheson como intendente. ¿Qué información tienen? ¿Manejan alguna característica especial en alguno de los servicios? ¿Creen que van a haber desvinculaciones? Y si es así, ¿cuántas podrían ser? ¿Cómo se está preparando también dirigencialmente la ANEF para afrontar posibles situaciones que se podrían venir en las futuras horas? Sí, como bien tú dices, estamos frente a una posibilidad que no se ha concretado y que evidentemente como dirigentes y dirigentes responsables tenemos el deber de prepararnos para las coyunturas que cada cambio de signo político-gobierno se pueden dar en el país. Por tanto, el estado de alerta tiene que ver primero con un sentido de responsabilidad con nuestras bases, de tener una capacidad de anticipación y de tener unos planes de contingencia para enfrentar estas situaciones. Y segundo, en el caso del gobierno Sebastián Piñera, tenemos precedentes que obviamente nos ponen en una situación de alerta, porque efectivamente en su primer mandato a nivel nacional se produjeron despidos masivos, en la región también, alrededor de 65 despidos, en un hecho bastante inusitado en la historia de las instalaciones de los gobiernos democráticos en la región. Entonces, efectivamente tenemos un precedente que razonablemente nos pone en una situación de alerta. Esperamos que esto no se concrete y efectivamente bajemos el estado de alerta. Estamos esperando cómo se instalan las autoridades y nos interesa muchísimo poder conversar con la primera autoridad para poder un poco compartir cuáles son los criterios, cuál es la mirada de ANEF respecto de cómo debe respetarse, digamos, la carrera funcionaria. Fíjate que ayer, en la segunda creo que es, sale una nota donde dice que la Corte Suprema admite carácter indefinido de funcionarios públicos a contrata, que no son pocos en la región, tú lo sabes, honorarios, contrata y planta. Esas son las tres categorías de los funcionarios públicos en Magallanes, ¿no? Y en Chile, ¿no, Doris? Sí, efectivamente, las tres modalidades que hay son planta, contrata y honorarios. Lo que debiera pasar es que la proporción de funcionarios y funcionarias públicas mayoritariamente sea en calidad de planta. Así lo establece el Estatuto Administrativo, que este país hace harto rato incumple porque las proporciones están efectivamente nos ponen en una situación de desventaja, y por eso nosotros desde la ANEF hablamos de que en Chile y en la región también existe, de acuerdo a los estándares de la OIT, un empleo de carácter precario. Entonces, sobre esa precariedad, sobre esa situación, digamos, de vulnerabilidad y de inestabilidad laboral, es la que tenemos que enfrentar cada cambio de gobierno. Claro. Entonces, lo que usted comenta, perdón, Mauricio, lo que usted comenta para responder lo que me señalaba, efectivamente es una muy buena noticia que tiene que ver con sucesivas batallas de carácter legal y administrativo que los funcionarios públicos hemos ido dando en distintos lugares del país y que han ido generando estos antecedentes y esta jurisprudencia.
Claro, la Corte Suprema le generó ayer un problema, por decirlo de alguna forma, ¿no?, al recién asumido gobierno y las necesidades que tenga de remover funcionarios públicos, porque las autoridades no tendrán libertad para remover a sus empleados si no especifican bien el porqué del despido. Y cuesta un poco, acá se produce una dicotomía, en términos de que un Estado tenga contratados personas a honorarios o a contrata, y siendo que por otro lado exige de que las leyes laborales se cumplan a rajatabla en el país. Entonces sucede algo bastante extraño. Yo no sé si opinas lo mismo, Doris, en términos de que da lo mismo el gobierno acá, básicamente. Es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad, pero por otro lado contrata de forma que la misma ley que el Estado tiene que defender y hacer cumplir no se cumple. Exactamente, Mauricio, no lo podría yo haber dicho mejor. Nosotros efectivamente desde la ANEF y en todas las actividades que tenemos levantamos este concepto de que el Estado es un mal empleador. Y no es una afirmación antojadiza, se basa, digamos, en los criterios que yo te señalaba, que plantea la OIT respecto de lo que es un trabajo decente en el Estado, y básicamente tiene que ver con estabilidad funcionaria, con desarrollo de carrera funcionaria, que cuando tú estás a contrata o honorarios difícilmente puedes desarrollar. Entonces, el cuadro es sumamente complejo y nos deja evidentemente una situación de vulnerabilidad adicional cada vez que enfrentamos un cambio de gobierno. Y por eso es que nosotros hemos dicho que vamos a desarrollar todas las acciones de carácter administrativo, entiéndase Contraloría, cuando los actos que puedan provocar una desvinculación no sean debidamente fundados. Y el punto para nosotros es que un acto es debidamente fundado en la desvinculación cuando se basa en una evaluación de desempeño deficiente. Ese es el único instrumento que nosotros reconocemos para la desvinculación de funcionarios, y por tanto malamente podría haber una evaluación de desempeño deficiente de un funcionario de carrera a 5 días de asumido una nueva autoridad. Entonces esos criterios a mí me interesa mucho poder compartirlos con el señor Intendente para que efectivamente podamos tener una instalación de su gobierno en condiciones de normalidad desde el punto de vista de la relación con los funcionarios del Estado. ¿Tienen programado, está pedida la cita, se juntan? ¿Para cuándo está programado aquello, Doris? Sí, Mauricio, pedimos la audiencia y se nos ha indicado que la vamos a tener mañana a las 8:30 de la mañana. Mañana 8:30 se juntan con el intendente. Mañana nos juntamos y que estamos tranquilos y tranquilas esperando esa conversación con la primera autoridad, porque hay que decir que a eso del estado de alerta, obviamente yo le sumaría, cierto, el que ANEF regional tiene una apertura evidentemente al diálogo, a una conversación que nos permita compartir los criterios que nos puedan llevar efectivamente, insisto, a una instalación de un mandato, de un signo político, de un gobierno que asume la conducción del país, pero que lo asume entendiendo que los funcionarios públicos somos funcionarios del Estado y no del gobierno de turno, que es un elemento que también hemos ido instalando nosotros. Hace un par de días entrevistando, el lunes para ser específico, cuando recién asumieron los gobernadores, en conversación a través de los micrófonos de Polar, el gobernador Nicolás Coughler lamentaba que al llegar a asumir el cargo hubiesen aún funcionarios o personas que trabajan en el equipo más de confianza, más cercano a la ex gobernadora Paola Fernández, y que él le parecía que eso no correspondía. ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque al parecer, por lo que decía el gobernador de la provincia de Magallanes, él esperaba que la autoridad se fuera y que cuando asumen las nuevas autoridades ya ni siquiera hubiera nadie cercano a esa última autoridad o del equipo de confianza, como se le llaman, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que hacer distinciones muy profundas. Primero decir que nosotros, tal como señalaba, reconocemos en el Estatuto Administrativo y por tanto en la Ley 18.834 los elementos que construyen administrativamente la relación y que tienen que ver con el ingreso funcionario, con la desvinculación, con la carrera, etcétera. Y es en ese Estatuto Administrativo donde se indican claramente cuáles son los cargos de confianza en la administración del Estado. Ahora, con el devenir del trabajo, yo diría, en democracia, han ido surgiendo efectivamente
funciones y al interior de las distintas reparticiones que tienen que ver fundamentalmente con, por ejemplo, con las jefaturas de gabinete, que es un instrumento tremendamente válido, legítimo, no lo estoy demonizando, donde la autoridad necesita efectivamente tener una persona de su exclusiva confianza y por tanto la persona ingresa sabiendo que es parte, insisto, absolutamente válida de un proyecto político específico y que cuando ese proyecto político específico llega a su término, producto de la voluntad popular, debe efectivamente retirarse junto con la autoridad. Entonces, o sea, pero estabas hablando específicamente del jefe de gabinete, nadie más. Sí. Yo en lo particular y de acuerdo a los antecedentes que hemos venido estudiando, reflexionando, a nosotros nos parece, sí, efectivamente, y perdóname que use una expresión tan coloquial, pero efectivamente a mí me parece que los jefes de gabinete aquí y en la Quebrada del Ají son responsabilidades que tienen que ver con un proyecto político absolutamente válido, pero que son efectivamente, representan las posibilidades de que la autoridad tenga un partner, digamos, político dentro de la repartición. Y lo de la cercanía es una subjetividad de la cual uno no se puede hacer cargo, o sea, precisamente yo diría que parte de la gracia y parte de lo interesante del despliegue del liderazgo de las autoridades es tener la capacidad de convocar a esos equipos técnicos a generar una adhesión respecto de nuevas líneas programáticas, nuevos enfoques, y ahí se pueden producir, dados los programas en que las personas estén más o menos cercanía, por tanto eso es una subjetividad que no nos corresponde a nosotros hacernos cargo. Creo que la autoridad debe informarse antes de construir listas negras o lo que sea, digamos, debe informarse de cómo funciona el aparato del Estado. Yo les invito a la lectura del Estatuto Administrativo y luego de eso podemos sentarnos a conversar respecto de las particularidades que pueda haber en cada servicio, pero efectivamente yo comparto que existen funciones que son privativas y que tienen que ver con este ejercicio. Luego entramos en una discusión más compleja, y yo lo he señalado también en mis redes sociales. De pronto la gente se confunde y dice, mire, las secretarias son de confianza, los choferes son de confianza. Sí, evidentemente son muy cercanos a la autoridad, pero eso técnicamente y administrativamente no los transforma en cargos de confianza. Y tenemos ejemplos claros en todas las reparticiones de lo que significa el profesionalismo de nuestros compañeros choferes y nuestras colegas secretarias y secretarios que ejercen con toda la discreción efectivamente que el cargo así le impone. Entonces, y también sucede, y de hecho antes de ayer reunida con el Colegio de Periodistas, que también hay ciertas profesiones y trabajos que también se tienden a percibir automáticamente como de confianza, y ahí estuvimos con el Colegio de Periodistas compartiendo criterios al respecto. Entonces, es un tema, la verdad es que es un tema. A propósito de lo que tú estás diciendo, el ejemplo más claro del señor Maimay, el chofer que ha conducido a más de 20 intendentes en su trabajo. Me robaste el ejemplo, sí, el ejemplo porque es un ejemplo que he dado todos estos días, o sea, el señor Maimar representa efectivamente lo que es un estándar muy alto de profesionalismo en su actividad como chofer. No conozco de ninguna autoridad que haya podido decir, mire, se filtró algo, pasó esto, y ahí no. Yo creo que es un trabajo efectivamente de mucha responsabilidad por la cercanía, pero que los colegas lo ejercen con mucho profesionalismo y con mucha ética. A propósito de redes sociales, Doris, los comentarios en redes sociales los últimos días dice, bueno, esto es ojo por ojo, diente por diente. Cuando terminó el primer gobierno de Piñera y asumió el segundo gobierno de Bachelet, también hubo descabezamientos, también hubo despidos, también se cambiaron los equipos, ahora nos toca a nosotros. Esos son los comentarios en promedio, ¿no? Porque hay otros más extremos para arriba y para abajo, pero esos más o menos en promedio son los comentarios de redes sociales en las últimas horas o en los últimos días.
esa cuestión también queda en el ambiente, ¿no? Como tratando de justificar una cosa que ya se hizo o que se podría hacer. Sí, no, mira, hay que reconstruir ahí un poco de historia, y con esto que hablábamos al comienzo, obviamente siempre los funcionarios y funcionarias públicas quedamos ahí como jamón del sándwich, precisamente por este contexto que hablábamos más estructural de lo que significa nuestra condición contractual, ¿no es cierto? Si estuviéramos como corresponde y como lo mandata el estatuto administrativo, no más allá del 20% de los funcionarios a contrata, y estuviéramos en condición de planta, estaríamos hablando en otros términos, pero como el Estado chileno incumple y no logra efectivamente estar a la altura de esos estándares, nos encontramos con estas situaciones cada cambio de gobierno. Entonces, efectivamente comparto contigo que esto es una cuestión transversal. El gobierno saliente tampoco lo resolvió. La presidenta Bachelet sí hizo gestos que nosotros como ANEF reconocimos siempre. Por ejemplo, el proceso paulatino de traspaso de personas en condición de honorarios a la contrata, que es como minimizar un impacto, pero en realidad seguimos en un empleo precario. Entonces, todas esas condiciones, lo que quiero decir, que efectivamente favorecen este escenario de especulaciones, pero también las cifras son muy decidoras, Mauricio. O sea, en el primer mandato de Sebastián Piñera se despidieron en el país más de 11.000 funcionarios, y en la región se despidieron alrededor de 65 funcionarios. Es una cuestión de la cual no teníamos registro ni antes, y esperamos ni antes ni después. En la región, con la instalación del segundo gobierno de Bachelet, efectivamente se produjeron desvinculaciones. Al inicio, en la instalación, tenemos registro de al menos 6 o 7 que se produjeron en el gobierno regional, y luego durante la gestión también tuvimos, yo anoche estaba haciendo un recuento de todos los servicios y seremías donde en el mandato del gobierno saliente tuvimos mucho trabajo, porque hubo maltrato laboral, hubo acoso laboral, hubo precarización del empleo, hubo gente que intentó instalar esta lógica de renovación cada 3 meses, etcétera. Tuvimos por lo menos en 12 o 13 servicios permanente trabajo para restablecer situaciones, pedir reconsideraciones. En algunos casos hubo presentaciones en Contraloría, en otros casos más tosudos tuvimos que ir a los tribunales y ganamos tutelas laborales. O sea, en el gobierno pasado tampoco lo pasamos nada de bien, Mauricio, en eso quiero yo ser bastante objetiva. De hecho, estamos despidiendo un gobierno que todavía nos hereda una situación compleja que estamos viviendo en el Servicio Nacional de Turismo. Entonces, la verdad es que los funcionarios y funcionarias públicas, desde este punto de vista, no lo pasamos bien en el Estado en general, sea cual sea el signo político que nos conduzca. Así que es bien complejo todo, Mauricio. Sí, es bien complejo y bueno, va a haber que esperar las próximas horas. La reunión de mañana seguramente va a ser fundamental y ustedes también van a tener claridad de cuál es la idea de la nueva administración local, ¿no? Sí, yo voy con una voluntad, voy con una apertura al diálogo, voy a escuchar también y es mi deber también llegar nuestros criterios a la autoridad desde este punto de vista, y además tenemos otras materias que también nos interesa abordar con la autoridad, así que vamos con una disposición abierta completamente al diálogo la nueva autoridad. Doris Sandoval, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales a nivel regional. Muchas gracias por conversar con Polar Comunicaciones a esta hora en Primera Conexión, Doris, y puertas y micrófonos abiertas, y la invitación también extendida para que en una futura circunstancia puedas estar acá en el locutorio en persona para que podamos conversar un poquito más tranquilo y con más calma. ¿Te parece? Sí, yo feliz de acompañarte allá en tu locutorio y poder extenderme y poder tener compartir miradas respecto de esto, así que yo en general aprovecho el medio, digamos, para saludar a todos los funcionarios y funcionarias del Estado,
en la región de Magallanes, que están distribuidos en las 4 provincias. Estamos atentos también, no solo a lo que sucede en Punta Arenas, sino estamos monitoreando lo que está sucediendo en las 3 provincias, Antártica, Tierra del Fuego y Última Esperanza. Esperamos que se concrete una instalación de gobierno en los términos que corresponden. Así que estamos trabajando para efectivamente tener un plan de contingencia que lo hemos ido diseñando. Sabemos lo que vamos a hacer si es que se producen desvinculaciones y por tanto toda la dirigencia ANEF está disponible en este minuto para este trabajo. Así que un abrazo fraterno, solidario y cariñoso a todos los funcionarios de la región. Buenos días, Dori, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Que esté muy bien. 8 de la mañana con 46 minutos, el contacto con la presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Me están pidiendo imagen de Punta Arenas. Volvamos a la imagen, por favor, Rodrigo. ¿Cómo estaba Punta Arenas a esa hora tempranito? Mientras vamos a tomar contacto con Juan Ojeda, en la capital del turismo, provincia de Última Esperanza. Ustedes ya se pueden contactar con nosotros, por cierto, al 224-1417, sí, 224-1417, 224-1909 y al WhatsApp más 56-345-3426.